Buenas noches. 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana, y el separatismo intenta politizar y secuestrar esta fecha. El independentismo pretende aterrizar en Valencia para imponer su ideología en otra comunidad autónoma. Lo que hemos visto durante el día de hoy han sido numerosas proclamas independentistas para incluir lo que ellos llaman el País Valencià dentro de los països catalans. En 2017 ya vimos los primeros ejemplos de cómo Valencia fue testigo de cómo el separatismo catalán llegaba a sus calles. Hoy ha vuelto a pasar lo mismo, con manifestaciones simultáneas. Es el aquelarre pancatalanista de la izquierda radical valenciana que se enmarca dentro de la hoja de ruta del separatismo catalán. Radicales que van contra la libertad de prensa, y así lo ha vivido en sus propias carnes nuestra compañera Cristina Seguí. Nos vamos en directo hasta Valencia. Cristina, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Pues en efecto, hoy ha sido el clásico día, el clásico secuestro de la Comunidad Valenciana cada 9 de octubre, convocando a RAN, a las CUP, a los CDR, Esquerra Republicana, etcétera, etcétera, por parte de Acció Cultural del País Valenciano, que es la ANC valenciana catalana, subvencionada por Ximo Puig y la Generalitat de Cataluña. Hemos sufrido una agresión y en unos momentos pues os lo contaremos con más detalle. Pues Cristina, en unos minutos volvemos contigo. Y en paralelo, choque frontal entre las dos fuerzas independentistas en el Parlamento de Cataluña, más rotos que nunca. Junts per Cat y Esquerra no se han puesto de acuerdo por los diputados suspendidos y han perdido su mayoría, lo que les ha llevado a rechazar una propuesta a favor de la autodeterminación de Cataluña, la reprobación del rey Felipe VI o constatar la existencia de lo que ellos llaman presos políticos. Más noticias en nuestro sumario. Desde agosto sin responder a los medios de comunicación, y hoy, después de una reunión con el presidente chileno Sebastián Piñera, Sánchez ha respondido. Justifica que no irá al Senado para hablar de su tesis doctoral, asegurando que quiere dar prestigio a la Cámara Alta. Justifica su ausencia también asegurando y acusando de deslealtad al Partido Popular. Dice también, se muestra optimista con aprobar los presupuestos generales del Estado con el apoyo de Podemos. Partido Popular, PSOE y Ciudadanos rechazan la comparecencia del excomisario José Manuel Villarejo en el Congreso de los Diputados. Petición registrada por Izquierda Unida para que éste acudiera a la Cámara Baja a explicar la información irregular que asegura haber tenido y dar cuenta también de las distintas tramas de corrupción que dice conocer. Y quien sí ha comparecido hoy ha sido Francisco Álvarez Cascos. Los insultos, reproches y guiños han marcado la declaración en la Comisión de Investigación de Finanzas del exsecretario general del PP. El que fuera mano derecha de Aznar lo niega todo. En unos minutos veremos la bronca de Rufián con los populares. Pues de verdad que voy a intentar centrarme, ¿eh? Y se lo prometo también a su palmera de al lado. Susana Díaz despejaba ayer la incógnita que mantenía en situación de impasse el debate político en Cataluña. Las elecciones andaluzas se celebrarán el próximo 2 de diciembre, con 3 meses y medio de adelanto sobre lo que estaba previsto. En unos minutos repasamos todas las claves. Y tiene que estar uno muy desesperado para hacer eso el mismo día que se están convocando las elecciones. Les decía que a mí me parece repugnante, y como me parece repugnante, por eso el Gobierno de la Junta de Andalucía fue quien lo llevó a la justicia y lo puso en los tribunales, que es quien tiene que determinar cuanto antes qué pasó ahí. 13 provincias con alerta por lluvias y frío. Cataluña se lleva la peor parte de esta bolsa de aire frío del Mediterráneo. Muchas calles inundadas y con estaciones de metro paradas, hasta 80 litros por metros cuadrados, y esta noche las lluvias podrían ser todavía peores. I, Brett M. Kavanaugh, do solemnly swear that I will administer justice without respect to persons of the United States, under the Constitution and laws of the United States. El juez
juez Cabana toma posesión de su cargo en el Tribunal Supremo. En medio de la polémica por las acusaciones de abuso sexual, se produce esta ceremonia en la que Donald Trump ha pedido disculpas, además, en nombre de los Estados Unidos. Comienzan las horas críticas para Dolores Delgado. La ministra de Justicia va a explicar su polémica relación con el excomisario José Manuel Villarejo. Deberá dar cuenta mañana en la Comisión de Justicia. Esta tarde el Congreso ha debatido la moción consecuencia de interpelación presentada por el PP en la que insta a la ministra a dimitir y, en caso de no hacerlo, se urge al presidente a que acuerde su cese de forma inmediata. Además, hemos conocido que la titular de Justicia, cuando las grabaciones salieron a la luz, llamó inmediatamente a Pedro Sánchez presentándole su dimisión, una decisión que el socialista rechazó de pleno, argumentándole que no podía permitirse una dimisión en apenas 100 días de ejecutivo. Y además, en esa rueda de prensa que acaba de ofrecer Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno niega que Delgado vaya a dimitir. Podemos aprieta a Sánchez con los presupuestos generales del Estado. Las filas de Pablo Iglesias no respaldan las cuentas por falta de medidas que se pactaron, sobre todo en materias sociales. Tal es así que han enviado un documento con todas las exigencias y les pide ceder. Además, en el Gobierno intentan dar la imagen de optimismo y de que todo va bien, mientras que en Podemos mantienen su negativa y se reafirman y dicen que su apoyo ahora mismo está en punto muerto. Nosotras estamos muy preocupadas porque actualmente en muchos temas clave estamos prácticamente en un punto muerto. Hay temas en los que no hemos avanzado prácticamente nada, como vivienda, como dependencia, como también la derogación de las leyes Mordaza y como también y fundamentalmente todos los temas laborales. Que era imprescindible para que pudiera existir, quizás en un futuro inmediato, una posible negociación presupuestaria, que antes instaran a la Fiscalía General del Estado a retirar las acusaciones. Esta es nuestra posición. Y tenemos la impresión que demasiado interés en que el presupuesto se apruebe el Gobierno no lo tiene. 2, observamos un juego de baile entre Podemos y el Gobierno hablando de presupuestos. En cualquier caso, el Gobierno sabe que con los votos de Podemos este presupuesto no puede prosperar. Por prestigio a la Cámara Alta, Pedro Sánchez esquiva al Senado y no va a comparecer para explicar las supuestas irregularidades en su tesis doctoral. El Gobierno ha anunciado hoy a la Junta de Portavoces de la Cámara que no piensa asistir a la Cámara. Todo ello a pesar de que el Partido Popular tiene la mayoría absoluta. Para no hacerlo, se intentan salvaguardar respaldándose en el reglamento de la Cámara. Asegura que el Gobierno que dice que no consta en él este tipo de comparecencias. Tanto el Ejecutivo como el propio Partido Socialista dicen que podrían acudir al Senado a dar explicaciones sobre otros asuntos, pero no un pleno monográfico sobre su doctorado. En el PP avisan o explicaciones en el Senado o comisión de investigación. Si Pedro Sánchez no comparece en el Senado, el Partido Popular propondrá la creación de una comisión de investigación con la obligación política y jurídica de comparecer, porque el que no comparece en una comisión de investigación incurre en responsabilidad penal. Otra promesa incumplida de nuestro presidente. Otra vez Pedro Sánchez cambia de parecer y si no, escuchan lo que decía hace apenas un mes cuando quería demostrar que no tenía problema alguno en dar explicaciones. Ha habido un fallo en una reseña que va a ser subsanado en una nueva edición del libro. Y a partir de ahí, pues si el Partido Popular quiere que comparezca en el Senado, comparecerá. Pero también advierto a la oposición. Hacer oposición no es hacer ruido. Si están empeñados en hacer ruido, perfecto. El Gobierno de España lo que va a hacer es gobernar. Y aunque ahora Sánchez cambie de opinión y se niega a dar la cara a los populares, no están dispuestos a ponérselo fácil. En las filas de Pablo Casado aseguran que van a impulsar una comisión parlamentaria, algo que no podría evitar de modo alguno sus explicaciones. Vemos como esta afirmación es una mentira más de un presidente que lleva más tiempo escondido que dando la cara. Porque recordemos que lleva 67 días sin comparecer en España. Lleva más tiempo sin comparecer que dando la cara. Lleva más tiempo escondido que respondiendo preguntas de los periodistas. Y por tanto, si no quiere venir al Senado el presidente Sánchez es porque tiene algo que esconder.
Si el señor Sánchez no quiere venir al Senado, es porque tiene algo que esconder. Si no tuviera nada que esconder, iría al Senado de forma voluntaria. Si finalmente no lo hace, tendremos que pedir que lo haga en una comisión de investigación creada a tal efecto. Pedro Sánchez se irá, no obstante, al Senado para hablar de los motivos de por qué mantienen el contrato de ventas de armas a Arabia Saudí. Una comparecencia que habían exigido tanto su socio parlamentario de Unidos Podemos como desde Esquerra. Fíjese, nosotros defendemos los reglamentos. La democracia está basada también en el cumplimiento de las normas. Y lo que está haciendo el Partido Popular en el Senado es saltarse sistemáticamente las normas. No existe en el reglamento del Senado nada que obligue ni al presidente del Gobierno ni a otros miembros del Gobierno a acudir a una comparecencia para un tema en concreto. Sí que el reglamento del Senado prevé que respondan a preguntas, lo que es una sesión de control, que respondan a preguntas e a interpelaciones. En Ciudadanos acusan al líder del Ejecutivo de querer huir y esconderse de los ciudadanos. El portavoz, Juan Carlos Girauta, ha querido dejar entrever su sorpresa ante esta negativa, ya no solo por él, sino por la tesitura en la que deja la Universidad Española. Hoy ha causado alguna sorpresa que no vaya a comparecer en el Senado. Reconozco que es sorprendente, pero yo es que estoy todavía sorprendido por el hecho de que no quisiera comparecer ante el Congreso para tratar de ese tema, digamos que como mínimo habrá que aceptar que ocupó el debate público y la preocupación pública durante unas cuantas semanas, ¿no? El señor Sánchez está huyendo. El señor Sánchez, en primer lugar, huye de España, huye de los ciudadanos españoles. El señor Sánchez huye de su debilidad parlamentaria. Cae el Partido Socialista y Vox entra en terreno político. Un nuevo sondeo vuelve a demostrar lo que ya vienen diciendo anteriores. La formación de Santiago Abascal entraría sí o sí en el Congreso de los Diputados. El barómetro de octubre del diario.es plasma cómo 4 meses después de la llegada del Partido Socialista a la Moncloa, el partido cae en picado, exactamente 0,5 puntos sin intención de voto respecto a septiembre, y lo otorga un 27,7% de los votos, lo que le daría entre 109 y 112 escaños, pero no sería el único que cae abruptamente. También lo hace el Partido Popular de Casado, con un escaso 26% de las papeletas. En base a esta encuesta, Ciudadanos se recupera en 6 puntos durante este último mes, con un 19,3% de respaldo. Podemos continúa en el descenso, que le auguran otros estudios demoscópicos, y se llevaría un 17,4% de las papeletas. Y Vox, como decimos, multiplica sus apoyos por 5 desde principios de este mismo año 2018. Pablo Casado ha respondido hoy a Santiago Abascal. Dice el presidente del PP que su intención es aglutinar todo lo que esté a la derecha del Partido Socialista. Se ha referido también a las acusaciones de derecha cobarde. Lo único que yo le puedo decir sobre el otro día es que el Partido Popular, que ha enterrado a casi 30 de los suyos, nunca será una derecha cobarde, porque yo creo que estamos está comprometido en la defensa de las libertades, y mucha gente que sigue en el PP pues lo ha pagado incluso con su libertad individual, con su tranquilidad familiar, e incluso con su vida, muchos de nuestros amigos, como por ejemplo su padre y como él. Las redes sociales se mofan de la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, y es que Isabel Celaá ha patinado en Twitter con el siguiente comentario que van a ver en sus pantallas. El anuncio del presidente del Gobierno de universalizar la educación de 0 a 3 años con los próximos presupuestos supone una iniciativa crucial para la igualdad de oportunidades. 2 errores ortográficos en menos de 180 caracteres. Próximos y educación van con tilde, pero Celaá no la pone. Parece que no solo se habría olvidado de incluir los patrimonios en su declaración de bienes, sino también de escribir correctamente. Indaguemos más en las decisiones del presidente y de todo lo que acontece en torno al Gobierno, y para ello nos vamos hasta la redacción de lainformación.com. Allí se encuentra el periodista Fernando Valls. Fernando, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Finalmente, Sánchez no va a comparecer en el Senado para dar explicaciones sobre su tesis doctoral, y lo ha hecho retorciendo el reglamento. Es un ejemplo más, como dicen desde Ciudadanos, de que el presidente quiere huir y no dar la cara. Bueno, yo creo que es un pulso. Yo creo que el presidente quiere huir, como bien me preguntas, pero no va a tener otra escapatoria. Más que nada porque, aunque él quiera huir de esta petición, ya el PP y Ciudadanos han anunciado sendas
comisiones de investigación en el Congreso y Senado, respectivamente. El Congreso puede que no salga adelante, gracias a los apoyos que tiene Sánchez entre sus socios, pero el Senado va a salir adelante, lo más probable es que salga adelante. Eso indicará que Sánchez será obligado a ir a comparecer allí sobre su tesis. Recordemos que los comparecientes en comisiones de investigación tienen que acudir obligatoriamente y responder a las preguntas que les mencionen sus señorías. Por tanto, Sánchez quiere huir, pero no va a tener más remedio que acudir. Todo esto además se produce apenas un mes después de que Sánchez dijese a la prensa internacional que si el PP quería, daría las explicaciones oportunas. Claro, es ese pulso, esa rectificación, una más en el Gobierno, cuando hace unas semanas decía que no tendría ningún problema en explicar todo y ahora pues rectifica. El Gobierno pues teme que el caso tesis afecte al presidente. Si nos damos cuenta, el Gobierno ha establecido un muro de contención. Sánchez lleva sin dar explicaciones a la prensa española 63 días, hoy por fin ha roto su silencio, pero esos 63 días han sido los ministros quienes han protegido al presidente. Esto es lo que parece que se va a acabar en breve. En el Partido Socialista dicen que no está obligado, en el PP aseguran que sí. ¿En qué quedamos? ¿Tiene Sánchez la obligación de comparecer en el Senado? Es lo que decimos. Parece que el reglamento del Senado no contempla la obligatoriedad de que Sánchez acuda a comparecer por petición propia, pero la comisión de investigación que ya está planteando el PP en la Cámara Alta sí que le obligará a comparecer. Por tanto, Sánchez será obligado a acudir allí y recordemos que el PP tiene mayoría para imponer esta comisión de investigación. ¿Qué tiene que ocultar Sánchez para no querer dar la cara? Bueno, pues el tema tesis es un asunto que ha preocupado al Gobierno, efectivamente. Recordemos la primera reacción, que fue la de demandar a los periodistas y a los medios que publicaron la famosa palabra tabú, la famosa palabra plagio, y pues el Gobierno ha intentado proteger al presidente en todo lo posible, que los escándalos le afecten lo menos posible. Si nos damos cuenta, son los ministros los que continuamente están dando entrevistas, pero el presidente está hiperprotegido y solo ha dado declaraciones hasta hoy, después de 63 días, a la prensa extranjera. Otro asunto, Fernando. Podemos dice ahora que están en la negativa con los presupuestos. ¿Pataleta o real? Bueno, pues bajo mi punto de vista tiene algo de pataleta. ¿Por qué? Porque el Gobierno y Podemos han formado durante las últimas semanas, desde el pasado mes de agosto, varias mesas de negociación y se sigue negociando todo en materia impositiva, en materia de novedades fiscales y en materia de medidas que favorezcan esas clases bajas y medias a las que irán destinadas principalmente esos presupuestos, y esos castigos que el Gobierno quiere imponer a las clases altas o a las tecnológicas o esas subidas de IRPF a las rentas más altas, pues han sido unos negociados entre Gobierno y Podemos. Por tanto, yo veo aquí más pataleta que algo real. ¿Y cómo se entiende que el Ejecutivo diga que no descartan seguir con las mismas cuentas de Rajoy? En su día lo rechazaron e incluso votaron en contra. Claro, pero es lo que tiene gobernar con 84 diputados y con un universo parlamentario bastante diferente, como son PNV, PDeCAT, Esquerra Republicana, Podemos, esos socios que le obligan al Gobierno a tomar estas decisiones de que si no se aprueban sus presupuestos, que todavía están en el aire, tener que gobernar con esas tan odiadas cuentas del PP. Y ya por último, hoy hemos conocido una encuesta que muestra la caída del Partido Socialista y la llegada de Vox al Congreso. Temen en el Gobierno a la formación de Santiago Abascal. Ellos lo niegan. Sí, el Gobierno todavía no ha dado oficialmente alguna valoración sobre lo que ocurrió este fin de semana en Vistalegre, pero evidentemente pues se comenta y aparece ya en todas las encuestas como Vox como una opción real de conseguir un resultado. Su prueba de fuego serán las europeas y a partir de ahí pues veremos cómo reacciona el Gobierno. Yo creo que el Gobierno no teme que los votos de la izquierda se vayan a Vox, evidentemente, pero sí cree que Vox puede hacer daño a PP y Ciudadanos, que son sus rivales en el espectro de la derecha. Fernando Valls, gracias por atender a las cámaras de este informativo. Buenas noches. Gracias a vosotros y muy buenas noches. La Comisión del Congreso que investiga la supuesta financiación irregular del Partido Popular ha recibido hoy al que fuera mano derecha de José María Aznar, en concreto a Álvarez Cascos, que fue secretario general del PP durante una década, entre 1989 y 1999, por lo que coincidió con Álvaro Lapuerta como tesorero del Partido Popular y con Luis Bárcenas, que también estaba en el Departamento de Finanzas de Génova. Le sucedió Javier Arenas, que ya compareció ante la Comisión de Investigación. Cascos ha negado cualquier financiación opaca, cualquier irregularidad en las cuentas y también que se repartiesen sobresueldos sin declarar a Hacienda.
Cascos no solo se ha desmarcado de ser conocedor de una supuesta financiación irregular, sino que también ha calificado la actitud de Álvaro Lapuerta y de Luis Bárcenas de intachable. Y de la relación que yo he mantenido con ambos, su comportamiento ha sido intachable. Su relación conmigo y con otros compañeros ha sido siempre muy correcta y, por lo tanto, yo nunca he visto, durante el tiempo que he tenido relación con ambas personas, entre el 89 y el 99, que tuve responsabilidades directivas en el partido, no he visto nunca ninguna actividad merecedora de reproche. Eso es propio, las suposiciones son propias de los procedimientos inquisitoriales. Los procedimientos acusatorios, al que usted lógicamente se tendrá que atener, se basan en datos, en hechos, en informaciones, no en suposiciones o en conjeturas, y por lo tanto no me pida a mí que yo participe en el procedimiento inquisitorial que eventualmente podría usted tener interés en desarrollar en este momento. El debate seguía con cierta normalidad, con dosis justas de tensión, hasta que llegó la intervención del diputado de Esquerra, de Gabriel Rufián. Ha sido el momento del día, protagonizado por el republicano con la vicepresidenta de la comisión. Atención a las palabras que le dedica Rufián y la reacción de ella. Señor Cascos, de verdad que voy a intentar centrarme, ¿eh? Y se lo prometo también a su palmera de al lado. Señor presidente, venga, señor presidente, no, mire, me acaba de llamar palmera, señor presidente, pido amparo a la mesa. Pero hágame un favor. Está bien, hombre, no me guiñes el ojo, imbécil. Pero, no, vamos a ver, mire, vamos a ver. A mí me puede llamar palmera y no puede llamar imbécil. Y va y me guiña el ojo. Ya está bien. ¿Dónde están las actitudes sexistas? Vamos a ver. Y el apoyo de las mujeres a otras mujeres. Vamos a ver. Cuando es del PP, no. Pero, señora, ya está bien, señor presidente. Y no le permito que me meta usted a mí en ninguna... Pero vamos a ver, mire. Si esta presidencia no me da amparo... Pero, señora vicepresidenta, hombre, usted debería ayudar un poco. Lo siento, señor. Más asuntos. Nos vamos ahora hasta Andalucía porque la presidenta de la Junta ha realizado una valoración sobre el hecho de que altos cargos se gastasen dinero público en prostíbulos. Dice que le parece repugnante, pero al mismo tiempo ha criticado la actitud del PP con este asunto. Bueno, a mí eso me parece repugnante. Me parece repugnante que pasara, pero lo que no han dicho que pasó hace 10 años. Eso es lo que no han dicho. Y tiene que estar uno muy desesperado para hacer eso el mismo día que se están convocando las elecciones. Les decía que a mí me parece repugnante, y como me parece repugnante, por eso el Gobierno de la Junta de Andalucía fue quien lo llevó a la justicia y lo puso en los tribunales, que es quien tiene que determinar cuanto antes qué pasó ahí. Pero a mí me parece repugnante siempre, mucho más cuando es con dinero público, pero con dinero privado también. Tiempo ahora de analizar las claves de este adelanto electoral, porque hay algo de lo que no cabe duda alguna. No sabemos si estas elecciones convienen a la comunidad, pero desde luego que sí a Susana Díaz. La llamada a las urnas debían producirse en la primavera del año que viene, concretamente en marzo de 2019, pero finalmente será a finales de este año, de 2018, el día 2 de diciembre. Vamos a ver los motivos por los que Díaz le sale rentable este adelanto. El primero de ellos, elecciones separadas. La socialista y sus compañeros saben que no les conviene para nada que sus elecciones se produzcan al mismo tiempo que las generales o las autonómicas, y mucho menos ir bajo el paraguas de Pedro Sánchez. Quieren lo que ellos llaman que se centre en el debate andaluz y no en otros asuntos que no les tocan directamente. Segundo argumento, y es como no podía ser de otra forma, el caso de los ERES. Probablemente lo conoceremos la sentencia en marzo de 2019, justamente mismo mes en el que deberían producirse las elecciones. Susana Díaz evita de esta forma que se junten esas dos citas y poder salir perjudicada. Otro ejemplo más, al convocar esta llamada a las urnas, decae la comisión de investigación en el Parlamento. Esa investigación sobre las visitas a prostíbulos de diferentes cargos que se habrían costeado con dinero público y cuya factura asciende a la friolera de 32.000 euros. Cuarto y último motivo, la estabilidad. La propia presidenta de la Junta de Andalucía lo reconoce, algo que, como hemos visto, es inexistente. Todo ello porque Ciudadanos decidió romper el pacto por el que el Partido Socialista no había cumplido con lo prometido, y ahora las finas naranjas no se mostraban dispuestos a apoyar sus presupuestos. Como ven, con este adelanto electoral, Susana Díaz evita desgastar al Partido Socialista y también evita la inestabilidad. El cambio es uno de los argumentos que más vamos a escuchar en la campaña electoral de Andalucía. Ciudadanos
ya quiere hacer lo suyo después de 40 años de gobierno socialista. Dicen que cada 6 meses cambiamos de cepillo de dientes. Pasan 2 años y cambiamos de móvil. 9 años y cambiamos de coche. A los 13 años cambiamos de colchón. Los andaluces llevamos 40 años con el mismo gobierno. ¿Cambiamos? Ese era el spot en exclusiva de Ciudadanos, y en el Partido Popular asegura que son ellos los que pueden propiciar el cambio en Andalucía. Juanma Moreno, el candidato del PP, dice que él puede liderarlo ante una Susana Díaz que tiene mucho que callar. Y por tanto las próximas elecciones autonómicas son un referéndum a los andaluces, y el referéndum es muy sencillo. A los andaluces la pregunta que le hacemos en la próxima cita electoral, que es el 2 de diciembre. ¿Usted quiere seguir hasta 44 años de gobierno socialista? Análisis de los candidatos, y para ello abrimos ya nuestra habitual sección de La Lupa de Rafa Núñez Huesca. Rafa, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alba. Bueno, la presidenta de la Junta de Andalucía ya ha puesto fecha, 2 de diciembre, y ella misma, Susana Díaz, se presenta a la reelección. Sí, es la noticia seguramente de la semana, porque lo que ha conseguido Susana Díaz es, además por ella misma reconocido, es apartar un poco a su región, apartar un poco a Andalucía de los problemas del resto de España. Saben ustedes que el Partido Socialista ahora mismo en el gobierno, ahora mismo ocupando el Palacio de la Moncloa, tiene numerosos problemas del tipo separatismo catalán, del tipo presupuestos, del tipo de todo tipo de problemas que ahora Susana Díaz pues ha conseguido evitarlos, estando provocando unas elecciones al margen de otro tipo de elecciones. Susana Díaz, hay que recordar que es una mujer del Partido Socialista, una mujer que ha sido concejal en el Ayuntamiento de Sevilla, ha sido una mujer que ha estado en las juventudes del Partido Socialista, ha sido una mujer que ha sido diputada autonómica en el Parlamento andaluz, ha sido una mujer que ha ocupado un cargo en el Senado, en el Congreso, y que ha sido, junto con el presidente José Antonio Griñán, el anterior presidente de la Junta de Andalucía, una ministra y portavoz de la presidencia. De manera que Susana Díaz es una persona que además de disputarle la Secretaría General a Pedro Sánchez, es una persona con una muy larga trayectoria política en el Partido Socialista, y que además, porque se le acusaba de haber sido colocada a dedo por José Antonio Griñán, que era cierto, pero legitimó su presencia en el Palacio de San Telmo, que es la sede de la presidencia andaluza, con una victoria electoral en el año 2015. Esta es Susana Díaz. Bueno, Rafa, y hasta la fecha Juan Marín ha sido su socio. Efectivamente, esto es algo que ha despistado a muchos socialistas que tenían por aliado natural a Podemos, y que sin embargo en Andalucía esto no ha sido así. Susana Díaz, en lugar de elegir a Teresa Rodríguez, a la portavoz de Podemos en Andalucía, escogió a Juan Marín, que es también un hombre con una dilatada trayectoria política. Empezó en un partido político de nombre Partido Andalucista, que es de centro izquierda, luego estuvo en el Partido Popular, ya saben ustedes, de centro derecha, y luego formó, el hombre, que era joyero en una joyería en Sanlúcar de Barrameda, que es de donde es, formó su propio partido político, Ciudadanos de Sanlúcar de Barrameda. Llamó la atención de Ciudadanos, del Partido Naranja, del Ciudadanos catalán, y lo escogieron para que fuera el hombre fuerte de Ciudadanos en la comunidad andaluza. Juan Marín se presentó a las elecciones y obtuvo en su primera presencia en las elecciones andaluzas 9 escaños. Se supone, Alba, que Juan Marín va a volver a ser el socio estratégico de Susana Díaz, si es que los dos consiguen sumar escaños suficientes. Hemos hablado del Partido Socialista, de Ciudadanos, pero ¿qué papel juega Teresa Rodríguez y Podemos en Andalucía? Esto es interesante, esto es importante porque, como digo, Susana Díaz, al contrario que Pedro Sánchez, no escoge a Podemos como socio estratégico, sino escoge a Ciudadanos. Y eso es algo que en Podemos Andalucía no han sabido digerir en ningún momento. Además, se da la circunstancia de que Teresa Rodríguez es, además de miembro de Podemos, miembro de Izquierda Anticapitalista, que es la facción más izquierdista, más radical dentro de Podemos. En ella está Kichi, que es el alcalde de Cádiz, por cierto, pareja de Teresa Rodríguez. En ella está también Miguel Urbán. Es, como digo, la facción más radical, y además también con algunos tintes de nacionalismo andaluz.
De hecho, Teresa Rodríguez ha cambiado el nombre de Podemos en Andalucía. Ya no se presentará con las siglas de Podemos, sino se presentará con una coalición de nombre Adelante Andalucía. Y va a por todas y quiere evitar, por una parte, lo que ella llama el susanismo, que sería una suerte de izquierdismo edulcorado, un izquierdismo más centrado, y también querría evitar Teresa Rodríguez lo que ella llama las derechas, es decir, que Ciudadanos y el Partido Popular tampoco accedan al Palacio de San Telmo. Y ya por último, el Partido Popular, el eterno derrotado en Andalucía, vuelve a apostar otra vez por Juanma Moreno. Efectivamente, Juanma Moreno, que saben ustedes que se decantó por la candidatura de Soraya Sáez de Santamaría, la candidatura que finalmente quedó derrotada, pero que Pablo Casado, a pesar de ello, cuenta con él, cuenta con un candidato que en las anteriores elecciones perdió nada más y nada menos que 15 escaños con respecto a las penúltimas elecciones. Juanma Moreno es un hombre también de partido, un hombre que se afilió al Partido Popular cuando era muy jovencito, entró en Nuevas Generaciones y ha ido haciendo carrera en el Partido Popular, y ahora, como digo, se presentará a unas nuevas elecciones que, según apuntan todas las encuestas, no le dan, desde luego, un buen resultado. Podría incluso, dicen algunas encuestas, quedar no en segunda ni en tercera, sino en cuarta posición, detrás del Partido Socialista, detrás de Ciudadanos y detrás de Podemos. Veremos, Alba, esto en cualquier caso, veremos el 2 de diciembre cómo acaban desarrollándose los acontecimientos, pero todo apunta a que volverá Susana Díaz a presidir la Junta de Andalucía. Seguiremos analizándolo aquí. Gracias, Rafa. Gracias. 9 de octubre y Día de la Comunidad de Valencia, una fecha en la que se dobla la seguridad en las calles, ya que hay 8 manifestaciones, algunas con mismo recorrido y misma hora de partida. Todo ello para prevenir incidentes como la del año pasado, agresiones que han puesto en el punto de mira la celebración de Valencia, jornada que el presidente Pedro Sánchez no se ha querido perder, y también en la que hemos visto cómo el independentismo catalán ha llegado hasta las calles de Valencia para intentar imponer sus ideas. Lo que hemos visto es el aquelarre pancatalanista de la izquierda más radical, que se marca dentro de la hoja de ruta del separatismo catalán, como decimos, y que además pretenden incluir lo que ellos llaman el país Valencia dentro de los países catalanes. Y nos vamos en directo hasta Valencia. Allí se encuentra nuestra compañera Cristina Seguí. Cristina, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? Antes de nada, ¿cómo es el ambiente ahora y qué momentos de tensión has vivido? Cuéntanos. Bueno, ahora mismo el centro de Valencia está muy tranquilo. Apuntabas a que transcurrían al tiempo más o menos 8 manifestaciones. Nunca han sido un problema todas las manifestaciones, excepto una sola, que ha provocado que vinieran fuerzas antidisturbios de todas partes de España. Habían hasta 1000 agentes hoy, las expectativas eran de 850, han llegado a 1000, con unas medidas de seguridad impresionantes, pero que no han podido evitar pues que sufriéramos una agresión por parte de los que dicen ser los antifascistas, que en realidad son por supuesto los fascistas de Arran, de los CDR y de 250 personas que han fletado Acció Cultural del País Valenciano desde el País Vasco. Deciros que esta es muy importante porque hablábamos de la izquierda catalanista radical, pero es que la entidad que convocaba y que organizaba y que pagaba todo esto, por supuesto con dinero público, es financiada directamente desde el despacho de la Generalitat y por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que en este año, solamente en este año, ya ha inoculado 70.000 euros públicos. Es decir, que esta entidad, además, es la estructura gemelar pertenece a la misma federación que la ANC y que Òmnium Cultural, y que es directamente la responsable de lo que nos ha sucedido hoy. Mencionas, Cristina, que han intentado agredirte. ¿Qué es lo que te han dicho? ¿Te han impedido hacer tu trabajo? ¿Cómo ha sido? Bueno, no han intentado agredirme, me han agredido directamente. El vídeo me imagino que saldrá esta noche en El Gato al Agua. Me han escupido, me han pegado en la cabeza, me han empujado, me han tirado una botella de agua en la cabeza. Y no puedo ofrecer todo el contenido puesto que me han quitado el móvil y se lo han quedado.
hemos tenido suerte, no obstante, porque había un ciudadano que ha podido grabar todo, que nos ha enviado el vídeo que veréis esta noche en el gato al agua. Solamente estaba grabando una bandera enorme de España que se estaba desplegando desde un edificio como señal de protesta, cuando me he metido en el centro donde estaba esta gentuza que hoy ha secuestrado las calles de Valencia, como yo no lo había visto hasta ahora en las de Cataluña. Y recordemos que estuvimos durante el golpe del 1 de octubre y toda la semana siguiente, y yo nunca he vivido ninguna escena de violencia ni he visto a sujetos como estos, ¿no? Gente que te decía directamente que te quería matar. Pues Cristina, lo veremos todo esta noche en El Gato al Agua. Gracias y buenas noches. Muchísimas gracias. Y abrimos página catalana y presten muchísima atención a lo que hemos conocido hoy. Esquerra ya urdía una moción de censura contra Mariano Rajoy antes de la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre. En un informe policial al que ha tenido acceso un exclusivo OK Diario, se muestra cómo desde el separatismo ya buscaban desbancar a Rajoy del Ejecutivo. En anotaciones del 12 de junio de 2017, con el título Permanent, se entiende que de Comisión Permanente hizo constar respecto a una posible moción de censura que las formaciones Esquerra Republicana, Podemos y Bildu votarían sí, PSOE y PDeCAT se abstendrían y el Partido Popular votaría no. Seguramente en referencia a la posibilidad de presentar una moción de censura al presidente del Gobierno de la Nación, Mariano Rajoy Brey. La moción de censura que llevó a cabo el Partido Socialista se argumentaba bajo el paraguas de la ejemplaridad, de la transparencia y de las ganas de querer eliminar la corrupción de las instituciones. Después de conocer este informe, hay quien piensa que todo estaba planeado. ¿Moción de censura o conspiración? Editorial con Rafa Núñez Huesca. Hay veces que la historia no es como nos la cuentan. Puede que haya sido el caso de la moción de censura que desalojó al Partido Popular de la Moncloa el pasado 1 de junio. Según nos hicieron creer, la moción se activó cuando se conoció que la Audiencia Nacional había sentenciado al Partido Popular por haberse beneficiado supuestamente de una red de sobornos ilegales. Esto es, el partido era declarado culpable en el caso llamado Gürtel, y es por eso que Pedro Sánchez, erigido en guardián de las esencias democráticas, dio un golpe encima de la mesa y decidió buscar apoyos en Podemos y los separatistas para así salvaguardar la transparencia y la ejemplaridad en la política española. Esta, como digo, era la versión oficial de lo ocurrido. Ahora, según sabemos, gracias a OK Diario, la realidad habría sido muy otra. La defenestración del Partido Popular al frente del Gobierno de España se habría planeado un año antes. Vean este manuscrito, este documento que nos ha hecho llegar OK Diario, en el que se demuestra que el partido Esquerra Republicana de Cataluña y el PDeCAT habrían de alguna manera urdido esta trama según la cual Mariano Rajoy habría de abandonar la Moncloa para así facilitar la moción de censura. Una operación que entendían les iba a facilitar el camino a la secesión y del que el Partido Socialista iba a ser cómplice necesario. Así las cosas, Alba, tal y como denuncian desde OK Diario, si todo esto no era una conspiración, se le parece mucho. Desde luego, Rafa, gracias y buenas noches. Y se acabó la paciencia de Esquerra, choque frontal entre las dos fuerzas independentistas en el Parlamento de Cataluña. Los republicanos no aceptan la fórmula de Carles Puigdemont, se alinean ahora con el PSC para no desobedecer a Pablo Llarena. Los de Junts per Cat quieren mantener la delegación de voto de los diputados suspendidos por el Supremo, mientras que los de Esquerra reclaman que se avenga a designar unos sustitutos de sus políticos procesados para no poner en riesgo la mayoría independentista ni situar las futuras votaciones que se produzcan en la Cámara en un limbo jurídico imposible de gestionar. En el Govern se rompe la mayoría independentista. Nosotros tenemos dos grupos parlamentarios que son distintos, que no han concurrido a las elecciones juntos, que no son de la misma formación política y, por tanto, no podemos esperar que exactamente todo lo hagan igual, porque si no estaríamos dentro de la misma formación política y no es el caso y no pasa nada. Cada uno reacciona como puede delante de la represión
pero la confianza es plena en que la gobernabilidad tirará adelante. Creo que el esfuerzo de empatía lo hacemos todos entre los grupos parlamentarios, dentro del gobierno, entre los partidos. Es una situación que es estresante, si lo podemos definir de esta manera, con diputados en la prisión, con diputados en el exilio, con los líderes sociales también encarcelados, con unas injerencias constantes, con unas amenazas constantes y, por tanto, trabajamos bajo esta situación. Hay cosas a mejorar y es obvio, y ya lo dijo también el presidente Torra y el presidente Aragonés, y en esto estamos. El resto de partidos piden ya elecciones. La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP y diputada en el Parlamento, Andrea Levy, ha tachado de bochorno, vergüenza y escándalo la situación que vive estos días el Parlamento. En estos momentos es un gobierno que no tiene futuro para Cataluña. Es un gobierno en el lío permanente, y lo único que puede venir ya Torra a decir a este Parlamento es que dimite, es que disuelve el Parlamento y convoca elecciones, porque de lo contrario estarían arrastrando sus líos, sus controversias a este Parlamento, a las instituciones de Cataluña y al conjunto de los catalanes. Continúa el debate sobre los políticos golpistas encarcelados. Hoy Gabriel Rufián ha vuelto a pedir su liberación, y escuchen la comparación que hace entre Marlaska y Zoido. A mí Marlaska me parece más guapo que Zoido, pero no por eso lo voy a apoyar más. Más que nada porque los dos me llaman golpista y los dos tienen a mi gente encarcelada. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha recibido al expresidente Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y los exconsellers Francesc Homs e Irene Rigau. El encuentro se ha realizado para que Torra mostrase su apoyo a los antiguos miembros del Govern en la víspera de la comparecencia ante el Tribunal de Cuentas para declarar sobre la organización de la consulta ilegal del 9 de noviembre. Se lo avanzábamos ayer, Alejandro Fernández, diputado y portavoz del Partido Popular en Cataluña, se postula oficialmente para liderar la formación en la región. Dice querer estar a la altura de todos los ciudadanos y que sus enemigos no son más que el separatismo y Quim Torra. Sé que la presidencia del Partido Popular de Cataluña no es el lugar más plácido del mundo, pero creo en mi partido y sobre todo en sus militantes, gente extraordinaria. Tenemos un proyecto para Cataluña y por ello os anuncio que presento mi candidatura a presidir el Partido Popular de Cataluña. Tragedia en Málaga. Mueren un hombre y una niña de 6 años al precipitarse de un 5º piso en Málaga. Los hechos sucedieron en torno a las 8:30 de esta misma mañana, cuando el sujeto de 50 años lanzó a la menor por el balcón delante de su padre y de su otra hermana, y luego se tiró él. El hombre se encontraba en casa de esa familia, de unos amigos, y había acudido de visita a pasar unos días. Sin embargo, otras fuentes dicen que esta familia le había acogido y le estaba ayudando porque no estaba pasando por un buen momento. Los hechos están siendo ahora investigados por la Policía Nacional en un intento de esclarecer las circunstancias de este suceso, y sobre el que se especula sobre un posible trastorno mental del adulto, descartando que sea un caso de violencia de género. 2 muertos y un herido grave en un violento choque frontal entre 2 vehículos en Lugo. Sucedía en el corredor de Nadell a Monforte, cuando uno de los coches invadía el carril contrario, provocando de esta forma la colisión. Tras el brutal golpe, uno de los coches comenzó a arder. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron agentes de la Guardia Civil de Tráfico y también el Cuerpo de Bomberos, que tuvieron que retirar los cuerpos atrapados de los vehículos. Y el próximo jueves se celebra el Día Mundial de la Visión. Es por ello que desde la Organización Mundial de la Salud fija su objetivo en este ámbito. La radiación ultravioleta tiene un impacto 7 veces mayor en los niños que en los adultos. Proteger de la radiación solar desde la infancia. Este es uno de los objetivos de Visión 2020, Prevención de la ceguera evitable, en el marco del Día Mundial de la Visión, que se celebra el 11 de octubre. Según la Organización Mundial de la Salud, 3 millones de personas se quedan ciegas cada año en el mundo por culpa de la radiación ultravioleta. Cerca de la mitad de los casos se deben a las cataratas, para las que la radiación solar es un agravante. Lo que produce sobre todo es un aceleramiento de la formación de la catarata. También puede producir fotokeratitis, que es como una afectación a nivel corneal, y también puede llegar a producir problemas en la retina. Entre el 5 y el 10% de los casos de cáncer de piel se originan en los párpados, que habitualmente no se protegen ni con crema solar ni con gafas. Además, el 50% de la exposición de una persona a la radiación ultravioleta se alcanza antes de los 20 años. Sabemos que el cristalino de estos niños es mucho más transparente, por tanto, el cristalino de un niño, el ojo de un niño,
absorbe 7,5 veces más radiación ultravioleta que el de un adulto. Una de las formas más simples y eficientes de prevenir varias enfermedades oculares es el uso de lentes con la tecnología Zeiss V-Protect. Existen unas lentes con una protección igual que una gafa de sol, que lo que hacen es filtrar esta luz ultravioleta a 400 nanómetros, que es lo que la Organización Mundial de la Salud dice que es la protección total. Galardonada con el Silmo de Oro a la innovación, uno de los premios más importantes del sector de la óptica, Zeiss destaca la importancia de proteger la visión de los menores todos los días y así disminuir el número de casos de ceguera evitable. Y abrimos ya nuestra sección del mundo en guerra y para ello tenemos aquí con nosotros a Bruno Navarro, militar en excedencia y analista en seguridad y defensa. Bruno, buenas noches. Buenas noches, Alba. Bueno, justo hoy, martes, se cumple una semana de la desaparición del columnista crítico en Estambul. ¿Qué sabemos? ¿Podría estar muerto? Pues desgraciadamente, con los datos que tenemos ahora, sería lo más probable, ¿no? Hay que ser cautos, naturalmente, pero sería lo más probable. Hay que tener en cuenta que las cámaras exteriores de la embajada no le muestran saliendo, sí le muestran entrando, pero no hay datos que lo muestren saliendo y esas cámaras tienen acceso a la servicios de seguridad turcos y dicen que no sale. Sí que nos han mostrado las imágenes de cuando entra. Dentro sería un poco ridículo que lo estuviera, sería estúpido por parte de los asesinos si es el gobierno saudí, porque precisamente hoy se ha confirmado por parte de Turquía que han recibido el permiso por parte de las autoridades saudíes para entrar a registrar la embajada como se les había pedido reiteradamente. Recordemos que al ser una alegación diplomática, bueno, técnicamente es territorio saudí y podría negarse, pero bueno, tantas evidencias hay que bueno, al final ha tenido que aceptar. Y por último, hay determinadas evidencias por parte de las cámaras de seguridad exteriores, de nuevo, de la que disponen los turcos, que apuntan a que ha podido ser no solamente asesinado, sino descuartizado y sacado en cajas en un vehículo que tienen perfectamente identificado, ¿no? Luego que los saudíes alegan, claro, en todo esto decimos, bueno, vamos a ver las cámaras interiores, no es una embajada, lo mínimo es que vamos a ver las grabaciones. Y los saudíes han salido respondiendo que sus cámaras lo que hacen es grabar, o sea, no graban, lo que hacen es se ven vivo, pero no graban. Y eso es ridículo, es altamente improbable, es decir, no es lógico no tener grabaciones, y máximo en un lugar de tanta seguridad como debe ser una alegación diplomática, ¿no? Con lo cual, todo eso apunta desgraciadamente a que pueda estar muerto. Esas cámaras sí captan, sin embargo, la entrada de 15 hombres que la policía detalla como implicados. ¿Cómo es posible que a la inteligencia turca se le pase esto por alto? Bueno, es lo que hacen los servicios secretos. A fin de cuentas, cuando uno gana, otro pierde, y hablamos de servicios secretos de Turquía y de Arabia Saudí, que son dos países muy potentes en ese mundo, ¿no? de la guerra oscura en la sombra de los servicios secretos. Luego, bueno, un día ganas tú, un día gano yo, y luego mejor mañana lo haces tú. Meter 15 agentes en un vuelo, bueno, en 2 vuelos express, que además se van el mismo día, no debe ser muy complicado en un momento dado si lo planeas bien. Luego eso es normal, quiere decir que ocurra, ¿no? Todo el mundo, por decirlo de una forma, se le pueden colar de esa manera. Y además Arabia Saudí confiesa que se trataba de lo llaman ellos una delegación de seguridad, ¿no? Lo que no ha explicado es en una embajada, porque mete de repente 15 hombres que entran y salen el mismo día, de seguridad de qué, ¿no? Eso es lo que no ha sabido ni ha querido explicar. ¿Podría ser entonces un asesinato planeado? Bueno, si es un asesinato, que hemos dicho que es posible o bastante probable, dados los datos que tenemos, si es un asesinato, desde luego es planeado, ¿no? Es planeado, ya digo que siempre está la duda, ¿no? Podría haber salido por otra puerta o por otro edificio de la embajada que los turcos no tengan controlado, altamente improbable. Podría salir disfrazado, altamente improbable. Podría ser algo que hayan amañado el mismo periodista con las autoridades turcas, también altamente improbable. Pero bueno, hay que dejar el beneficio de la duda, un 1 o un 5% de probabilidades. Preguntar si es planeado. Desde luego ha sido planeado. Él
una semana antes de su desaparición ya acudía a la delegación para solicitar los papeles de divorcio para casarse con su actual novia. Quería, bueno, que necesitaba esos papeles. Y le dieron largas, le dijeron que volviera la semana que viene. Desde luego, si es un asesinato, los saudíes tuvieron una semana entera para planearlo. Y luego está el vuelo que hemos dicho, de esos 15 hombres de ese comando, que llega en 2 vuelos, realiza posiblemente ese crimen, descuartiza, mete en cajas, saca en un vehículo, y bueno, no en un vehículo, sino en 6 vehículos que forman 2 grupos de 3, cada uno en una dirección contraria, y en uno de esos grupos va ese vehículo, esa furgoneta negra con unas tintadas en la que se introducen las cajas y en las que ahora mismo está siendo seguida por las autoridades turcas por medio de las grabaciones de las cámaras de seguridad que hay en las autopistas, en las carreteras, intentando localizar hacia dónde fue ese vehículo, ¿no? Luego, desde luego, si fue un asesinato, estuvo muy bien planeado. Y pudo ser planeado, además. Un poco sospechoso, sin duda. De confirmarse, sería uno de los golpes más brutales de Arabia Saudí a sus críticos. ¿Hay algún precedente similar? Bueno, pueden perfectamente hacerlo, y es que ya lo han hecho, ¿no? Ya ha habido precedentes, ha habido varios casos. Siempre es difícil probarlo porque la mayoría de las veces cuando secuestran a alguien internacionalmente, y hablamos de 18 casos probables de secuestro internacional por parte de Arabia Saudí, no hablamos de lo que hacen dentro de sus fronteras, hablamos de fuera de sus fronteras. Esos 18 casos se necesitan de probar porque a fin de cuentas una vez que le secuestran desaparece y no hay más datos, ¿no? De esos 18, los más sonados son los de 3 sultanes, es decir, miembros a fin de cuentas de la familia. Uno en Ginebra en 2003, al que al parecer drogaron, golpearon y metieron a la fuerza en un avión que se lo llevó a Arabia Saudí. Al cabo de 2 años pudo volver a salir y le volvieron a engañar, volvieron a secuestrarle en 2016 y ya nunca más se ha sabido de él, al parecer en París, engañándole con un vuelo que iba a ir a otro lado, y acabó ese avión privado en Arabia Saudí para su sorpresa, ¿no? Hay otro sultán que desapareció en Marruecos en 2015, estaba haciendo un viaje de negocios y desapareció, y todo apunta a que fue también secuestrado. Y otro en Milán, también en 2015, que le engañaron muy bien los servicios secretos, al parecer, saudíes. Repito, siempre es al parecer, pero le engañaron muy bien porque le hicieron creer que eran hombres negocios que iban a hacer negocios con él, que estaban interesados en algo. Al final eso implicaba un viaje en uno de sus aviones privados, corporativos, y ese avión resultó que aterrizó también en Riad, ¿no? Luego hay un comentarista de la televisión británica que es de origen saudí y que está afincado en Londres, y que un día, yendo a la embajada para algún tipo de gestión, porque es nacional saudí, afirma hace muy poquito tiempo que le pegaron una soberana paliza, ¿no? Y luego el más famoso de todos, Saad Hariri, que es el actual primer ministro de Líbano, que en 2017, el año pasado, se iba a Arabia Saudí a un viaje con la familia real, un viaje de camping, de acampada, y lo que ocurrió es que se encontró detenido, golpeado, le obligaron a dimitir por televisión, estuvo detenido 12 días en malas condiciones y al final fue liberado. Renunció a esa renuncia, es decir, volvió a ser primer ministro, es actualmente el primer ministro, y se ha negado siempre a decir lo que pasó esos 12 días en Líbano. Lo que he contado es por referencias de otras personas y de investigaciones que se abrieron, pero ahí ha quedado la cosa. Si son capaces de hacer eso a un primer ministro de un país soberano, que no pueden hacer con un periodista por mucho que esté en otro país. ¿Tienen los servicios secretos saudíes capacidad para una operación de secuestro o aniquilación, como se les atribuye en Estambul? Totalmente, hemos dicho que son primeras espadas en el mundo de los servicios secretos, ambos países lo hemos comentado antes, y sí que puede perfectamente realizar una operación de este tipo. Hemos dicho además que es que las han hecho ya en el pasado, ¿no? Muy rocambolescas, haciéndose pasar por terceras personas, engañando, es decir, son muy capaces de hacer cualquier cosa de este tipo. Para lo malo, que es esto, son muy buenos, pero también lo son para lo bueno, es decir, para la detección de terrorismo, de yihadismo, etcétera, etcétera, también, quiero decir, es un gran servicio de seguridad que mal utilizado pues puede provocar esto, ¿no? Esta es la realidad, ¿no? El yin y el yang de Arabia Saudí. Pues Bruno, muchísimas gracias por esta interesante sección. Muy buenas noches. Buenas noches. Y nosotros nos despedimos ya, no hay tiempo para más, pero les dejamos como siempre con Tiempos Modernos y El Gato al Agua. Nosotros volvemos mañana a las 8:30, les esperamos. Buenas noches.